Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Estamos muy contentos que estén aquí con nosotros. Tenemos una invitada de honor súper especial, Eliana Tardío. Ella es una mujer hispana, es una mujer muy exitosa, ella es una líder, ella es una madre, una profesional de las relaciones públicas, una bloguera de estilo de vida y con muchísima experiencia en necesidades especiales para niños. Bienvenida, Eliana. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muchas gracias, honrada de estar aquí el día de hoy y agradecida por esta oportunidad de hablar de un tema que me apasiona y que es parte de mi vida, que es educación especial. Mis dos hijos tienen discapacidades, entonces he crecido junto a ellos y en el país aprendiendo todo lo relacionado a educación especial y cómo obtener y accesar esa educación pública gratuita apropiada que todos nuestros hijos con discapacidades y retos de aprendizaje merecen y tienen derecho a tener. Es un honor para nosotros tener a alguien con el peso que usted tiene en este ámbito de educación especial. Usted más o menos nos empezó a decir de su familia, pero nos podría más o menos decir un pequeño sumario de cómo ha sido la educación para su familia. Claro que sí. Yo llegué a los Estados Unidos exactamente hace 18 años. Mi hijo cumple 18 años este viernes, bueno, en un par de días. Y siempre es un recordatorio de lo importante de ser líderes en nuestras comunidades, de defender nuestra causa, nuestra cultura, nuestra lengua para mí. Mi hijo nació con síndrome de Down, fue diagnosticado durante el embarazo y ese fue el motivo por el cual decidimos emigrar a los Estados Unidos con mi ex esposo. Eventualmente nació mi hija, que fue una gran sorpresa. 3 años más tarde también nació con síndrome de Down, que es muy poco probable, pero definitivamente siempre lo he interpretado como la misión de mi vida, ya que teniendo dos hijos con síndrome de Down se volvió para mí el objetivo principal hacer que la inclusión funcione en mi hogar, en mi vida, en el sistema educativo, ya que mis hijos no tienen otras oportunidades naturales de inclusión en la casa, siendo hijos de familia inmigrante, de madre divorciada, trabajadora. Entonces tenemos que siempre considerar que las circunstancias no son las mismas para todas las familias y ese fue para mí el objetivo para comenzar a pensar en inclusión y comenzar a aprender todo lo que es IDA, que es la ley que protege a los estudiantes con discapacidades en los Estados Unidos, el Acta de Educación para Estudiantes con Discapacidades. Y ese fue el comienzo. Ha sido un camino larguísimo. Mis hijos han crecido totalmente incluidos en escuelas públicas de nuestro barrio, lo que quiere decir que van a un aula totalmente regular, con un currículum adaptado o modificado a sus necesidades. Y creo que para mí la lucha siempre ha sido una lucha de amor y mi mayor lucha y mi mayor compromiso es que otros padres latinos sepan que también lo pueden hacer, porque lo mío no es privilegio, es trabajo duro y todos podemos trabajar y hacer que la ley funcione y que nuestros hijos obtengan esta educación pública gratuita apropiada, respetando sus capacidades, porque nos enfocamos en capacidades, su biculturalidad y su bilingüismo también. En los 2 últimos años hemos trabajado muy cercanamente con las familias hispanas y yo creo que hay bastante confusión en los recursos disponibles para las familias en general. Y yo creo que el ser hispano, el ser inmigrante, a veces incluso el idioma puede ser un poco una barrera para que padres de familia encuentren muchas de estos recursos disponibles para nuestros hijos. Y es importante hablar con usted para tener un recordatorio de que independientemente de que a veces tengamos unos obstáculos en medio del camino, hay posibilidades de subir esos obstáculos y de llegar últimamente a ese espacio, a ese lugar donde nuestros hijos estén encontrando la educación que es adecuada para ellos. Nosotros nos hemos dado cuenta, bueno, yo hablo de mi nivel de madre. Yo soy madre de familia también, tengo dos niños, pero yo hablo de madre en ese aspecto y a veces yo creo que nos confundimos y las necesidades especiales son muy diversas. Hay muchos tipos de necesidades especiales y hay muchas definiciones legales por cada estado, ¿verdad? Entonces yo creo que algunos padres nos confundimos y no sabemos a veces
si nuestros hijos tienen algún tipo de necesidad especial. ¿Cómo podríamos nosotros saber si hay una necesidad especial para ellos? Creo que lo importante es entender que es un proceso evolutivo como todos los procesos, ¿no? Todos los padres comenzamos cuando vemos que probablemente hay retos de desarrollo o de aprendizaje en nuestros hijos. Todos o la mayoría de nosotros siempre vamos a comenzar desde la negación, porque si no es un diagnóstico genético, es tremendamente difícil ver algo que no tiene rostro. Tenemos la tendencia en ambas culturas a utilizar el término special needs o necesidades especiales. En realidad, las necesidades no son especiales de nuestros hijos, son necesidades totalmente humanas. Y dentro del proyecto de crear inclusión real y celebrar la diversidad, tenemos que aprender a reconocer la discapacidad como algo natural en los seres humanos, que tristemente ha sido demonizado a través de los años porque en diferentes etapas de la vida ha sido asociado a un castigo divino, a disminuir a las personas, a crear inferioridad. Utilizando el término discapacidad no nos referimos a que la discapacidad vive en el ser humano, sino que vive en el entorno social al no proveer la accesibilidad, las adaptaciones y las modificaciones que el estudiante y el ser humano necesita como ser humano. Pasa mucho en nuestras familias latinas principalmente, que venimos con un montón de prejuicios y de nuevo este concepto de que vivir con una discapacidad es malo, de que es denigrante, de que nos da vergüenza, y sin darnos cuenta tenemos esto tan metido en nuestra construcción social que nos hace sentir mal y no lo queremos aceptar. Lo importante es que si vemos que nuestro hijo presenta retos de desarrollo, si a nuestro hijo le cuesta aprender, en vez de repetir los patrones que hemos aprendido, que es castigarlo, tristemente hasta el día de hoy pensar que la chancleta es la solución, pensar que le vamos a quitar el teléfono o el internet, lo vamos a desconectar y va a aprender automáticamente porque queremos castigar la carencia. Tenemos que hacer un cambio en nuestra mente y entender que ningún niño no quiere aprender, ningún niño quiere portarse mal, ningún niño quiere vivir aislado, ningún niño no quiere ser niño y vivir y ser feliz. Tenemos que hacer ese cambio en nuestra mente. Tenemos que aceptar que es totalmente normal, la diversidad es una de las cosas más preciosas que tenemos como humanidad y como comunidad, y puede que nuestro hijo tenga un reto para aprender en un área de su vida, pero tiene muchísimas capacidades en otras. Entonces, mientras más nos conectamos a nuestro hijo como individuo y no como un problema o un diagnóstico o una discapacidad, más podemos ver este balance y esta contraparte para decir, tiene todas estas cosas maravillosas que lo van a ayudar a seguir adelante en esta área que quizás es un poco más difícil. Es importante que las familias hispanas y latinas, hispanoparlantes, como tú decías al comienzo, entiendan una cosa también importantísima, que es que como comunidad tenemos que llevar la bandera de nuestra raza, de nuestro idioma. La respuesta no es asimilar y decir, ok, ahora me toca elegir entre español o inglés, me voy al inglés porque es más fácil y así nadie me hace mala cara y todo es más sencillo. No. Cada vez que exigimos que la gente hable nuestro idioma, que es nuestro derecho, por cierto, está dentro de la ley recibir todos los servicios en nuestro idioma nativo y recibir toda la información en nuestro idioma nativo, cada vez que hacemos eso, hacemos que la diversidad crezca y que se acabe también el prejuicio, que muchas veces es lo que crea tanto problema. No solamente a veces tenemos un hijo que tiene una discapacidad o reto de aprendizaje, sino que si sumamos la interseccionalidad de que su primera lengua no es inglés, creamos un problema más grande, ¿no? Y todos son construcciones sociales. Entonces, no son respuestas sencillas, pero tenemos que luchar a muchos niveles, que es mantener nuestra identidad, mantener nuestras costumbres, reconocer que la identidad es parte de nuestra cultura, de nuestro idioma nativo, de nuestro lenguaje del amor, reconocer que nuestro hijo puede que tenga retos, pero tiene capacidades. Y desde este momento de aceptación plena, trabajar en buscar servicio.
Si nuestro hijo tiene de 0 a 3 años, el programa de intervención temprana es un programa solventado a nivel nacional, totalmente gratuito, al que cualquier familia puede acceder. Cualquier padre puede llamar directamente, no necesitan un referido. Si nuestro hijo está en edad escolar, entonces vamos a hablar con nuestro distrito escolar y dar el gran paso que a veces da un poco de miedo, que es la evaluación, con la percepción consciente de que lo peor que puede pasar es no hacerlo, porque una vez conocemos el diagnóstico e identificamos de dónde viene el reto, podemos trabajar en un plan. Es tan importante todo lo que usted ha dicho en cuanto a la aceptación, en cuanto al amor. Yo personalmente no había pensado en esa perspectiva de que estas no son necesidades especiales, son necesidades humanas, son derechos. También tomar nuestra hispanidad, nuestra latinidad y utilizarla, o sea, sentirnos orgullosos. Yo creo que va de la mano, como usted decía, y de verdad que nunca lo había visto desde esa perspectiva. Muchas gracias por todas esas respuestas tan ricas. Y solo quería decir también que toda esta información que ella nos está dando de los diferentes recursos, nosotros la vamos a poner en la descripción de este video para que los padres de familias tengan más información y puedan tener un poco más lectura al respecto. Y tengo otra preguntita aquí. ¿Qué es lo siguiente que un padre de familia debería de hacer después que ya tiene esta sospecha que tal vez hay alguna necesidad? Otra cosa importante es entender que estamos hablando de dos factores, ¿no? Está el factor académico y el factor clínico. Los padres tropezamos muchísimo con hacer esta definición. Por ejemplo, pongamos el ejemplo del autismo, que es tan común en estos días. Hablamos de 1 cada 44 niños. Muchas veces sucede que vemos retos en el desarrollo, en la parte social del niño. Vamos al pediatra y el pediatra dice neurólogo y se confirma la sospecha y efectivamente el niño tiene autismo. Pensamos que con el diagnóstico clínico vamos a ir a la escuela y eso automáticamente va a habilitar servicios académicos. No funciona así. Entonces, una vez tenemos la sospecha, tenemos que confirmar en ambos lados. En el lado clínico vamos a recibir un diagnóstico clínico y basados en ese diagnóstico muchas veces vamos a poder ir a la escuela y pedir que le hagan una evaluación psicopedagógica integral o enfocada a nuestro hijo y ahí va a haber una determinación de necesidades académicas. La ley de educación especial solamente protege las necesidades académicas del estudiante por discapacidad. Entonces, cuando tiene necesidades académicas por su diagnóstico, la escuela va a cubrir estas necesidades y lo mismo sucede en el proceso de intervención temprana. El niño tiene que tener retos de desarrollo y porque el niño es pequeño, tiene menos de 3 años y muchos diagnósticos pueden tardar mucho más de ese tiempo, lo que se hace es que se determina si el niño tiene un reto de desarrollo mayor del 25% comparado con el niño típico en un área, califica, o si tiene más de un área de desarrollo en la que está teniendo retos. Entonces, es importante que los padres hagan esa distinción entre los dos lados. Muchas veces el niño no va a tener ningún reto clínico y no necesita ver al pediatra, pero a mitad de la etapa escolar, cuando está generalmente en tercero de primaria, tercero básico, es que nos damos cuenta que su capacidad de lectura y escritura no va al nivel de sus compañeros. Entonces es ahí cuando comenzamos a evaluar la necesidad. Primero tenemos que hablar con la maestra, tenemos que hablar con gente de la escuela, preguntarles qué piensan, cómo están. Y hay muchos sistemas en las escuelas que aseguran que todos los niños tengan intervenciones a diferentes niveles, pero en determinado momento cuando vemos que a pesar que se ha hecho todo lo posible y al niño se le han dado todas las intervenciones y están los que llamamos ya el Tier 3 o el tercer grado de intervención, que es 1 a 1 y aún sigue tropezando, es tiempo de comenzar a pensar, ok, ahora consideremos la evaluación psicopedagógica, hagamos la evaluación y determinemos no qué problemas tienen, no son problemas, sino enfoquémonos en nosotros, qué capacidad tenemos nosotros como padres, sociedad, distrito, escuela,
de darle lo que el niño necesita para seguir avanzando y ser exitoso en el futuro. Yo creo que es muy importante saber lo que usted decía. Primero, esa diferencia entre lo clínico y lo educativo pedagógico. Súper importante eso. Otra vez, toda esta información, vamos a tener más enlaces en la descripción de este video para que usted pueda hacer más lecturas sobre estos temas. Nosotros tenemos una maestra de educación especial en el staff de nuestra organización. Entonces nosotros hablamos con ella para poner este video, cuáles eran unas buenas preguntas y todo lo demás. Y una cosa que ella nos decía es que, bueno, ella para empezar no es hispana, pero ella nos decía que de repente a ella le llegaban niños que le habían dicho de que, bueno, iban a estar con ella porque ella era una maestra de educación especial, pero que mientras ella estaba con ellos, ella se daba cuenta que a veces eran como diagnosticados de alguna manera mal porque eran niños que tenían el inglés como su segundo idioma o el ESL, que son niños hispanohablantes que se les ha dificultado un poco a la escuela porque sin inglés y no es su idioma natal. ¿Qué le podría decir usted a los padres de familia? ¿Tiene algunos tips o algo? ¿Cómo navegar en una situación así? La disproporcionalidad es algo muy común en los Estados Unidos porque disproporcionalidad se refiere justamente a eso, al misdiagnosis o los diagnósticos equivocados, que no suceden porque el niño tenga una discapacidad o reto de aprendizaje, sino porque el sistema no tiene todos los recursos apropiados para evaluar correctamente en el idioma nativo del niño. Volviendo al tema de lo importante de la biculturalidad y de no caer en la presión social de renunciar a tu identidad y a tu lengua, cuando los padres utilizamos nuestra lengua nativa y nos conectamos a nuestros hijos con nuestro idioma, con nuestra cultura, nos volvemos expertos en nuestros hijos. Lo que quiere decir, puede que el niño es un portento y en español cuenta hasta 100, y en español ya lee, ya escribe, habla, se expresa. Sin embargo, es totalmente natural que cuando salga de esta burbuja, entre a un sistema en el cual su segunda lengua es la lengua dominante, y el niño va a pasar por este proceso de adaptación en el cual va a estar perdido porque está aprendiendo, se está ajustando. Muchos padres piensan que dejar de hablar español es la manera de evitarle este problema. Sin embargo, tener una base sólida en tu lengua natal es lo que te permite tener más expresión, tener más facilidad de comunicación, etc. Entonces, como padres, de nuevo, ustedes ejerzan su derecho. De nuevo, no es un favor, no les tiene que dar vergüenza. Pidan una reunión y pidan un intérprete calificado. No es suficiente con traer a la secretaria o a alguien que habla español, no son intérpretes calificados, y con un intérprete calificado en la mesa, comiencen a hablar de lo que ustedes ven en su hijo. Nadie puede discutirle a un padre quién su hijo es porque somos los expertos en nuestros hijos. Los maestros son maravillosos, pero no son padres. Entonces, como madre, a mí me toca llevar muchísimas veces cosas que mis hijos pueden hacer en casa que no demuestran en la escuela. ¿Significa eso que no lo pueden hacer? Por supuesto que no. Significa que los entornos son diferentes y en el lugar donde se sienten cómodos, apoyados uno a uno, van a demostrar mucho más. Entonces los padres tienen que llevar esa información y desde esa información luchar porque se reconozca que de nuevo la carencia no está en el niño en muchos casos, en estos casos cuando hablamos de biculturalidad, sino que está en el sistema. No muchas veces, siempre. Las carencias están en el sistema, nunca en las personas, y eso es algo por lo que tenemos que luchar constantemente, de nuevo, con nuestra propia lengua, con nuestros propios recursos, y siempre sabiendo y sintiendo que ya somos suficientes, que sí tenemos derecho a estar alrededor de la mesa, que no necesitamos tener un doctorado para ser los mejores defensores de nuestros hijos. Todo lo que necesitamos es tener clara la conexión con nuestros hijos, amarlos con toda la vida y hacernos este propósito de aprender a comunicarnos correctamente, y para eso vamos a necesitar muchas veces el apoyo de un intérprete. Eso es lo que nosotros pensamos, que los padres de familia tienen la autoridad, la soberanía de entender
de conocer a sus hijos, que nadie más es un experto en su hijo que usted mismo, que el padre o la madre de este niño, y que definitivamente nadie nos puede decir que esto es lo que le va a funcionar y nosotros vamos a estar en desacuerdo y vamos a decir, bueno, sí, ellos son los expertos. La verdad que es muy importante recordar a todos los padres de familia que usted es el experto. Usted, como usted decía, no se necesita ser un doctor, tener un doctorado. Nosotros somos los expertos en nuestros hijos y tenemos el derecho, no nos están haciendo un favor, de accesar a todos los recursos para tener un ambiente ideal para nuestros hijos. Digamos de que ya tenemos un diagnóstico en la escuela, ya empezaron, el estudiante ya empezó con algún programa, pero yo como padre de familia siento que no está progresando, no está teniendo los suficientes recursos y yo no veo como que está teniendo... no está teniendo la mejor educación que yo creo que debería de tener mi hijo o mi hija. ¿Qué podría hacer yo como padre de familia en ese momento? Antes que nada, hay que hacer énfasis en que los padres son son miembros igualitarios de los equipos de planificación del estudiante con discapacidad. Si nuestro estudiante tiene un plan individualizado educativo porque hizo la evaluación integral y se determinó que efectivamente tiene una discapacidad, que es una de las etiquetas académicas que lo habilitan para tener recursos de educación especial debajo de la ley, entonces el padre va a ser invitado a la reunión y va a ser parte del proceso del desarrollo del plan individualizado educativo. Quiero hacer aquí énfasis en individualizado porque a veces pensamos que cada diagnóstico viene con un currículum específico y pensamos, tiene autismo, se va a esa aula, tiene síndrome de Down, se va a la otra aula, tiene esto, esa es su aula. No funciona así. La educación especial son servicios que tienen que darse en todo lo posible en el aula regular con los apoyos necesarios. Y entonces, considerando esto, el padre va a ser parte del proceso. Ahora, puede suceder que el padre en determinado momento se dé cuenta que no hay progreso. Y es totalmente natural y es nuestro trabajo como padre. No es que agarramos al maestro haciéndolo mal. No. La responsabilidad es compartida. El maestro y el equipo entregan instrucción, servicio, y nosotros, nuestra tarea como padres, es asegurarnos de que nuestros hijos vuelvan a casa, de que tengan su tarea, de que hayan estado haciendo lo que deben hacer y de que presenten progreso. Si esto sucede, en vez de en nuestra tendencia latina enojarnos y querer llamar a la reunión y llamar al superintendente, lo importante es evaluar nuestra responsabilidad, hacer lo correcto, que es llamar al maestro y decirle, he notado que Juanito, Pepito, María, Josefa no están progresando, necesitamos reunirnos y ver qué es lo que está sucediendo. Si determinamos que en este plan en el cual nosotros hemos participado por ley no hicimos las decisiones correctas, vamos a llamar a una reunión para revisar qué es lo que está fallando en el plan. Otra cosa importante, necesitamos ser objetivos como padres. No puede haber progreso inmediato, no hay recetas mágicas en la educación. No significa que porque hicimos un plan, en 6 meses me lo devuelven leyendo, hablando, escribiendo, haciendo ecuaciones, no. Tenemos que concentrarnos en progreso y para eso vamos a tener esas metas escritas en el plan para ver cómo el progreso nos va a permitir saber que el estudiante está avanzando. Tenemos que ser conscientes de las capacidades de nuestros hijos, nunca ponerles límites, pero también nunca poner sobre ellos la presión de que tienen que ser reparados porque no están rotos. Entonces, de nuevo, en el proceso de aceptación nos toca entender quién es nuestro hijo, cómo su discapacidad acepta su aprendizaje y aprender a hacer la diferenciación de qué falta de servicio o de instrucción académica y que muchísimas veces es resultado de la discapacidad. En el peor de los casos, si nos damos cuenta que nos tocó una mala escuela, malos maestros, lo que sea que ha sucedido después de ir por el proceso adecuado, vamos a comenzar a pensar en opciones adicionales. Y no estoy al tanto de todas las opciones adicionales en todo el país, sin embargo, la ley, siempre el gobierno federal apoya programas alternativos que básicamente le den a los padres y a sus hijos con discapacidades
opciones fuera de los fondos federales para básicamente tomar su dinero e irse a una escuela privada o tomar una opción que sea más apropiada para sus hijos, pero siempre tenemos que considerar que el momento en el cual decidimos básicamente divorciarnos del sistema público, también nos estamos divorciando de esas protecciones federales que vienen con los fondos que el gobierno da a las escuelas públicas. Entonces son decisiones que tenemos que tomar desde el conocimiento, la evaluación y el estudio de lo que va a ser realmente mejor a largo plazo para nuestros hijos. Nosotros siempre hablamos con padres de familia, con maestros, y creo que universalmente la educación es un trabajo, la educación de nuestros hijos es un trabajo de equipo entre el personal administrativo, entre el maestro, profesor, y claro, el padre de familia es un pilar en esta comunidad de educación para los niños. Lo que usted decía de que a veces, últimamente, si se exploran todas las avenidas y no estamos teniendo lo que nosotros necesitamos, usted decía de que habían opciones de diferentes escuelas. Nosotros siempre hablamos de diferentes escuelas y me gustaría hacer aquí solo hacerlo un poquito más largo, que como usted decía, bueno, todas las escuelas públicas por ley federal deben de dar espacio y deben de dar recursos a niños con necesidades especiales. Eso significa que una escuela pública tradicional está obligada a proveer estos recursos. Una escuela charter, porque son escuelas públicas, también están obligadas. Una escuela magnet también está obligada a proveer estos recursos. Y como usted decía, a veces en algunos estados, hay más o menos 32 estados donde usted se puede llevar ese dinero e irse a una escuela privada. Yo creo que eso es dependiendo, es algo muy, muy personal. Hay gente que lo quiere hacer, hay gente que no lo quiere hacer, y yo creo que lo fundamental es, si alguien decide hacer eso, es buscar una escuela y investigar, hacer el trabajo de investigación. ¿Será que esa escuela realmente es una escuela que va a ser un buen ambiente para mis hijos? Y bueno, nosotros tenemos mucha información en nuestro sitio web de las reglas estatales, en su particular estado, en donde sea donde usted esté. Tenemos muchas de las reglas más actualizadas en el país, y pues pueden visitar nuestro sitio web en ese momento. Eliana, ¿usted tiene algunos sitios web o algunos recursos, algunas lecturas que los padres de familia pueden utilizar para conocer más de estos temas? ¿En algún lugar favorito que usted recomendaría? Claro que sí. Creo que uno de los recursos que las familias desconocen y que es importantísimo son los centros de padres e información, solventados por el Departamento de Educación, la Oficina de Educación Especial de los Estados Unidos. Los centros de padres, si hacen una búsqueda en Google, o probablemente ustedes tengan los recursos en su sitio, son los Parent Training and Information Centers. Hay por lo menos uno en cada estado, y estos centros de padres son totalmente gratuitos. Son centros de padres que los padres lideran, que es otra cosa importantísima. Yo tuve el honor de trabajar por muchísimos años como directora de comunicaciones en el Centro de Padres de la Florida, y hablamos desde nuestro camino en el sistema, entonces entendemos lo que los padres están viviendo, y al mismo tiempo se entrega información constante acerca de entrenamiento de la ley. Creo que los padres tropezamos en esta situación emocional en la cual no queremos enfocarnos en la ley porque pensamos quererlo es suficiente, yo lo amo, con que yo lo acepte basta. Es muchísimo más que eso. Necesitamos entender la ley para poder defender a nuestros hijos, y en la ley están las respuestas. Y para mí la mejor manera de expresar amor es educarnos constantemente y saber que así como el desarrollo y progreso de nuestro hijo va a tomar años y toda una vida, el nuestro como padres también crecemos junto a ellos. Entonces ese es un lugar excelente para todo lo que son recursos y entrenamiento constante de manera gratuita. Yo soy fan número 1 de todas las páginas también, como Understood en español, que
tienen todos los recursos totalmente traducidos al español. Me encanta, son interactivos, gratuitos. También pueden pensar en Colorín Colorado, es otra de las páginas web, y todo su Red Rockets y todas las páginas asociadas, todo lo tienen en inglés y en español. Y por supuesto tenemos una red gigantesca de padres que son influencers, bloggers, entre ellos yo que estoy cruzada porque siempre he trabajado en ambos lados, pero lo único que sí les recomiendo a la familia es asegurarse que la información que reciban sea información fidedigna, que esté respaldada por información real, que no caigan en el error de pensar que entramos a esta vida en una lucha en la cual tenemos que ganar. Esta no es una lucha de ganadores personales, esta es una lucha en la que todos ganamos y eso tenemos que mantenerlo siempre en mente. El mayor ganador es nuestro hijo o nuestra hija y cuando trabajamos en equipo gana nuestro hijo o hija porque maximizamos sus capacidades. Como comunidad, como padres y como sistemas académicos, todos tenemos que invertir lo mejor que tenemos porque no nos olvidemos que al final todos queremos lo mejor para nuestros hijos y estudiantes porque son el futuro de nuestro país y así es como todos seguimos trabajando unidos. Así que eso también es importante cuando tomemos decisiones a la hora de seguir a influencers, bloggers o personas individuales. Seamos conscientes de que cada cual vive su camino, cada cual vive su proceso. No hay salidas fáciles. Huyan a todo lo que sean recetas fáciles de cómo aprender a leer, a escribir. Eso no existe. Cada niño es único y a todos nos toca hacer nuestro trabajo, que no es fácil, de ser padres, que es conocer a nuestros hijos, luchar por nuestros hijos de manera individual, desde el buen sentido de la palabra, y adoptar estos recursos que nos van a servir de manera personal, porque así como hablamos de diversidad en nuestros hijos, la diversidad es parte de nuestras vidas y como familias, como tú decías, lo que puede no funcionar para una familia puede ser la respuesta perfecta para otra familia. Puede ser que como una familia ha decidido irse a una escuela privada y le cambió la vida y fue el lugar perfecto para su hijo, no significa que va a ser lo perfecto para otro. Entonces nos toca hacer nuestro trabajo a lo largo de la vida y pues vamos a tropezar, vamos a cometer errores, van a haber momentos difíciles, pero de nuevo enfocados en la luz al final del túnel, que es el éxito y la felicidad de nuestros hijos, sí se puede seguir adelante. Usted, Susi, me estaba comentando que su hijo está a punto de cumplir 18 años y ya la otra niña, la niña es adolescente ya. Y 15. 15, ay, qué lindo. Usted, sí, ¿qué le gustaría a usted decir o qué es lo que usted, a una madre, un padre de familia que está empezando en esto, o qué es lo que usted hubiese querido saber cuando empezó en su proceso de educación con sus hijos? Justamente que no hay que tener temor, que hay que reconocer la individualidad de nuestros hijos, que hay que divorciarnos de los prejuicios y los estigmas. En nuestra comunidad latina, en todas, pero en la nuestra tenemos muchísimos estigmas acerca de la discapacidad. Queremos hacer a los niños especiales, queremos que tengan superpoderes, queremos que sean superhéroes y sin darnos cuenta también queremos convertirnos nosotros en superhéroes o superpadres y nos sentimos orgullosos de decir, yo soy enfermera, maestra, terapeuta, bla, bla. No necesitamos eso, tenemos que ser padres y sencillamente padre, madre, padre. El terapeuta tiene que hacer su trabajo, el maestro tiene que hacer su trabajo, el doctor tiene que hacer su trabajo. No podemos hacer esto juntos, tenemos que crear esta tribu en la cual encontramos personas en las cuales podemos confiar. Tenemos que ser compasivos con nosotros mismos como padres porque nos vamos a equivocar 1.000.000 de veces. Y si no somos compasivos y nos creemos superhéroes o creemos que tenemos superpoderes especiales, lamentablemente vamos a terminar en una mala situación porque es una vida larga, difícil y compleja. Entonces necesitamos apoyo. Y sobre todas las cosas, pensemos que cuando ponemos sobre nuestros hijos todas estas etiquetas, les ponemos una presión innecesaria de demostrar que son algo más
para satisfacer al mundo, porque queremos que el mundo no vea la discapacidad y que los vea como superhéroes o que les salgan alas. Son personas comunes y corrientes, niños como todos, con el derecho también a cometer errores, que necesitan tropezar para crecer. Entonces, no hay soluciones fáciles, pero hay vidas de compromiso y hay vidas de entrega, y creo que a lo largo de la vida eso es lo que tenemos que aprender. Es súper difícil saberlo al comienzo, y sería súper si dijéramos ni lo pienses, ni lo sufras o pasa al próximo paso. Probablemente todos necesitamos también tropezar y vivir nuestro propio duelo y superarlo para seguir adelante, pero es importante saber eso desde el comienzo, que no estamos solos, principalmente en este país en el cual hay tantos recursos, y sobre todo que no necesitamos estar solos para probarle nada a nadie, porque de nuevo nuestros ojos tienen que estar enfocados en nuestros hijos. Para terminar, si usted podría decirme 3 percepciones falsas que existen y que usted quisiera evitar, quisiera eliminar, percepciones falsas sobre la educación con niños de necesidades especiales, ¿qué le gustaría a usted decir? La educación especial no es un lugar, la educación especial no se da en un aula específica, la educación especial se debe entregar en el ambiente menos restrictivo posible para crear inclusión. La discapacidad y el diagnóstico no definen a la persona. Cada persona es totalmente única. Cuando los etiquetamos, los limitamos. Y probablemente la última, la diversidad es la aceptación plena de las capacidades que todavía no conocemos y que si nos damos la oportunidad de conocer, vamos a poder adoptar y reconocer como capacidades. No son capacidades especiales, no son capacidades diferentes. Nosotros tenemos la carencia, a nosotros nos falta todavía descubrir esta parte de la vida, y tener la mente abierta es lo que nos va a permitir seguir haciendo que la diversidad florezca. Por esas percepciones que yo creo que a veces, bueno, como sociedad, las podemos tener, especialmente si somos gente que no ha estado en contacto con niños con necesidades especiales. Es muy importante educarnos, incluyéndome a mí, de todo esto. Y nosotros, yo creo que cuando un padre de familia va a una escuela, puede que se tropiece con unos términos que se escuchen bien extraños. Tenemos varios, ¿le gustaría hablar un poquito de estos términos y más o menos definirlos para que para que los padres de familia sepan qué son? Claro que sí. Cuando hablamos de educación especial, a mí siempre me gusta pensar que desde esta manera, ¿no? FAPE, que es FAPE, en español serían las siglas, Free Appropriate Public Education, educación pública gratuita apropiada. Todos los estudiantes tienen derecho a educación pública gratuita. Cuando pensamos en un estudiante con discapacidad, agregamos la palabra apropiada, que quiere decir que nos vamos a enfocar en el individuo. Esta educación se entrega a través del IEP, del Individualized Education Plan, que en español sería el IEP, que es el Plan Individualizado Educativo. Todo estudiante con discapacidad necesita tener un plan por escrito en el cual se va a evaluar dónde se encuentra, dónde queremos que llegue y qué necesita para que llegue. Cuando pensamos en qué necesita para que llegue, que son las herramientas y los servicios relacionados, pensamos en accesibilidad, accommodations and modifications, que son también un derecho dentro de la ley, y las adaptaciones y las modificaciones son estas tuercas básicamente que ajustamos por todos lados, que nos permiten asegurarnos de que el estudiante pueda recibir la información en la manera más apropiada. Queremos siempre que los estudiantes con discapacidades reciban, como decía antes, su educación en el ambiente menos restrictivo, como dice la ley también, el Least Restrictive Environment, que vamos a escuchar LRE todo el tiempo, que es LRE. Y cuando escuchamos esta palabra, estamos hablando de inclusión. Tenemos que siempre empujarla al lado positivo. El ambiente menos restrictivo es el lugar donde nuestros hijos interactúen con compañeros típicos, porque como decías hace un momento, Crisia,
no todas las personas han tenido contactos con sus pares con discapacidad y ese es un gran error estructural de nuestros sistemas, de nuestra sociedad. Tenemos la tendencia a separar lo que no comprendemos porque es más fácil separar que hacer nuestro trabajo, entender, adaptar y acomodar. Entonces, todos nos merecemos crecer unidos, porque también tenemos que hacer a un lado esta tendencia a creer que es un favor traer a un estudiante con discapacidad al aula común, ¿no? Es un derecho del estudiante y es un beneficio para todos nosotros, porque aunque en este momento de nuestra vida no tengamos un hijo con discapacidad, no tengamos un familiar con discapacidad, muy probablemente nuestros hijos sí van a tener un hijo con discapacidad, un familiar, y a medida que el mundo avanza sabemos que las probabilidades de la discapacidad son todavía mucho más altas por muchos factores ambientales y otros reales que todos como seres humanos experimentamos discapacidad y la mayor parte de las veces es por un accidente inesperado, físicamente o cuando envejecemos. Entonces, tener este contacto directo con una parte tan natural de la existencia humana de la vida es algo por lo que todos debemos luchar. De nuevo, no por hacerle un favor a nadie, sino por normalizar lo que es un proceso totalmente natural de la existencia humana que siempre ha existido y siempre va a existir. Muchísimas gracias, Eliana. De verdad, una conversación que me ha dado tanta información que esperamos que les sirva tanto a los padres de familia que tienen tantas preguntas, que está en su idioma. Y algo más que le gustaría agregar a esta conversación. No, muchísimas gracias. Sé que no son conversaciones fáciles, sé que son conversaciones complejas y cuesta mucho tiempo procesar y entender y cambiar nuestras ideas acerca de las cosas, pero creo que son compromisos que tenemos que hacer uno a uno, de pensar qué hace realmente el cambio en mi mente y entender que la inclusión comienza en casa, que todo comienza en casa y cuando en casa hemos resuelto todos nuestros estigmas, temores, prejuicios o por lo menos nos hemos decidido a dar el próximo paso, todo afuera va a ser muchísimo mejor. ¿Dónde la podemos encontrar en sus redes sociales? Eliana Tardío, me encuentran por todas partes. Ya también son muchísimos años en las redes. Cuando mi hija nació comencé mi blog, entonces mi blog tiene 15 años junto a todas sus redes asociadas. Toda la información siempre está en inglés y en español y una de las cosas que siempre trato de hacer es adaptar culturalmente la información en español para que los padres puedan sentirse comprendidos y representados en todo lo que comparto. Excelente, ahí podemos visitar y encontrar toda la información, toda esta sabiduría que Eliana tiene para los padres de familia hispana. De verdad, qué gusto hablar con usted. Me siento muy honorada de verdad de tener una líder hispana tan fuerte en Estados Unidos y gracias por su labor y gracias por estar con nosotros. Gracias, muchas gracias.